Antes hablábamos de las redes sociales y ahora es momento de hablar de la comunicación del Papa, lo que ha transmitido en unos tiempos, pues bueno, algo convulsos podríamos decir, Imanol. Eso es, Vanessa, yo creo que hubo un punto de inflexión que todos nos dimos cuenta de que la comunicación del Vaticano estaba cambiando. Era cuando el Papa Francisco estuvo ingresado varios días. Ahí vimos, esto está modernizado, esto ha cambiado, va delante del relato, está eliminando los bulos. Por eso hemos traído a Ana Moreno, que es experta en comunicación, periodista también y excompañera Ana, para saber, bueno, cuando se ve una noticia como esta, ahora qué tenemos que hacer, cómo tenemos que informarnos, dónde tenemos que ir, a las redes sociales, a la página web del Vaticano, a los periódicos de toda la vida. ¿Cómo nos informamos ante una muerte del Papa? Bueno, por un lado está la información, por otro lado también está todo el cariño de tantas personas, creyentes o no. Hemos visto también como tantos líderes mundiales, desde Rusia, Estados Unidos, desde los países asiáticos, todo el mundo ha mandado un mensaje. Entonces ahora mismo las redes sociales se tiñen también de ese legado que ha dejado un Papa que ha sabido comunicar de una manera muy sencilla y muy clara. Yo creo que ha comunicado con el recurso más poderoso, que es el ejemplo, y además dentro de ese ejemplo con gestos sencillos, ¿no? Ha sido un Papa que ha hablado, por ejemplo, en una de las encíclicas de la porquería que había en el mundo, ¿no? En el sentido del cambio climático, ¿no? Pues en vez de hablar de sostenibilidad, cambio climático, habla de la porquería y de cómo tenemos que cuidar el planeta, de la casa común, ¿no? Entonces, ahora mismo en las redes sociales vamos a encontrar mucho de ese legado, de sus frases, de imágenes, de esos gestos. Y por otro lado, vamos a ver los siguientes pasos que se van a producir. Veremos la plaza de San Pedro, ¿no? Que se va a llenar de gente. Desde luego, entre las fuentes más importantes son las del propio Vaticano, vatican.va, ¿no? Que eso está traducido, hay en múltiples idiomas en los que, por supuesto, los españoles, los ingleses, pero en otros muchos también van a tener ahí esa información de primera mano. Una cosa es lo que nos gustaría a los medios de comunicación y a todo el mundo, porque además ahora viene un momento que puede generar también como muchos debates, a veces artificiales, artificiosos, ¿no? ¿Quién será el próximo papa? Los papables, estos son los cardenales que parece que tienen más puntos, ¿no? Bueno, lo cierto es que hasta que no se celebre el cónclave, que serán unos dentro de 15, 20 días, no sabremos, y haya esa fumata blanca, no sabremos quién es realmente el que tome el testigo del Papa Francisco. Pero desde luego, si hay que ir a algunas fuentes, iríamos a las que sabemos, que son las de la Iglesia, y también los medios de comunicación de la Iglesia, que los tiene. Y los gabinetes de comunicación también se han actualizado mucho durante todo este tiempo. Ha sido también otro de los legados del Papa Francisco. Se ha visto a un Papa Francisco amigable, cercano. Es más, en todo momento hemos tenido actualización de su estado de salud, que eso nos ha hecho estar también más cerca de él, saber cómo ha ido evolucionando. Bueno, a mí me parecía hasta incluso conmovedor la nota de audio que nos dejaba el Papa casi sin poder respirar, ¿no? Casi uno le daba agobio decir, tranquilo, tranquilo, que ya nos imaginamos que está bien, recupérese, ¿no? Creo que es uno de los testimonios, pero también, por otro lado, da cuenta de la necesidad que tenemos hoy en esta sociedad de la inmediatez, ¿no? De realmente, oye, sí, está bien, pues sí está bien, mándame una prueba, ¿no? Es como que necesitamos realmente escucharle o verle, o una imagen o una foto del Papa en la habitación para saber que efectivamente que está bien, ¿no? Y es interesante, yo creo, que en este proceso tener transparencia, que no quiere decir tener urgencia, esto es muy distinto, y ahora mismo, entre otras cosas, el camarlengo, que ha sido reelegido por el Papa Francisco cuando realmente los mandatos son de 5 años, ha sido reelegido, tiene 91 años, es decir, no es papable. Tenemos ahora mismo al frente de este proceso fúnebre y después dentro del colegio cardenalicio, que son quienes, digamos, son ese órgano de poder que durante este tiempo, hasta que haya un nuevo papa, ¿no? pues son los que se encargan de la casa común que es la Iglesia, ¿no? Entonces ellos también son referencia en este sentido, pero no los únicos. Ana, has destacado varias características de la nueva comunicación del Papa. Es difícil resumirlas todas, pero bueno, vamos a quedarnos con alguna. Ha sido una comunicación muy transparente, con un lenguaje cercano y claro para llegar a más gente, a todo tipo de pueblo. Incluso ha tenido un diálogo interreligioso, tocaba temas que antes la Iglesia no se atrevía a mencionar y a tocar, y temas como muy cercanos y del día a día, temas como muy sociales, ¿no? El cambio climático, la familia, la juventud. Sí, ha sido realmente un líder absolutamente carismático porque, como decía, comunicaba desde el ejemplo. En el momento en el que él fue elegido papa, las decisiones que tomaron fueron todo una concatenación de comunicación
la más poderosa, la de los hechos. Renuncia a los zapatos rojos, renuncia al trono, renuncia al palacio episcopal y se va a la residencia Santa Marta, va al hotel donde estaba alojado y paga su cuenta. Pero no solo eso, en su primera homilía lo que les dice a los sacerdotes es que sean pastores con olor a oveja, ¿no? O sea que realmente eso es lo mismo que les decía, ¿no? Con esas 4 encíclicas, que son 3 y media, porque la primera, digamos, es el final de la que ya comenzó su predecesor, Benedicto XVI, y después Laudato Si, Fratelli Tutti y Amoris Laetitia, ¿no? La de Laudato Si, que es este canto al cuidado del planeta y de la naturaleza, él hablaba en ese lenguaje tan llano y tan sencillo, ¿no? de la porquería, pero también hablaba en un lenguaje muy directo a la Iglesia, nada de construir muros, nada de iglesias de puertas cerradas, ¿quién soy yo para juzgar? Hablando también de la homosexualidad, hablando de que la homosexualidad, las personas homosexuales necesitan también la familia. O sea, en ese sentido realmente se ha atrevido a meterse en los grandes debates del momento actual. Nos ha regalado, como decía Ana, momentos muy memorables. También tenemos que decir que a Papa Francisco le gustaba mucho el humor, veía en él una buena arma para la sociedad, de una forma de reírnos y de ser felices, tanto que reunió a más de 100 humoristas en el Vaticano. Hemos podido hablar con Sara Escudero, actriz y humorista. Así vivió ella el encuentro. Fue increíble, fue precioso, o sea, acababas teniendo ganas de llorar. Yo ahí coincidí con Cristina Castaño, y las dos decíamos, es que quiero llorar. Es que fue un sentimiento de privilegio, de honor, te sientes muy honrada, que a mí me pasaría con cualquiera que te invita a su casa, es un honor pisar la casa de alguien, ¿no? Pues en este caso, imaginad, el trato fue exquisito, o sea, todo el mundo se sabía el nombre de todo el mundo, que había desde luego era una sinergia y aquí estamos para querernos, maravillosa. Entonces, que el mensaje que cualquier institución transmita sea amor y humor, pues para mí tiene todas mis... Vamos, me pongo a los pies de cualquier persona que lo transcriba. Si encima es alguien así, pues solamente puedo decir gracias, gracias y gracias por haber sido una de las seleccionadas. Así nos contaba la actriz Sara Escudero cómo fue el encuentro con el Papa. Ahora la escuchamos, cómo vivió ella ese momento, sobre todo lo importante para un humorista, que el Papa te reciba en su casa. Se salía, decía cosas que las improvisaba, con una frescura, con un cariño, una naturalidad, como uno por uno nos estuvo dedicando pues un minutillo, no le daba para más, es que fue una paliza para él, claro, imaginar. Y el mensaje fue precioso. De hecho, citaba a Tomás Moro y decía que lo más cerca que se puede estar de Dios es con el buen humor. A mí eso me parece una declaración de intenciones, de verdad que... Insisto que es al margen de la fe que una institución como la Iglesia, con un representante como ha sido Francisco. Bueno, Vanessa, pues como decíamos, esto nos contaba la actriz Sara Escudero, nos ha dejado el Papa muchos momentos memorables. Cuando visitaba la embajada mexicana se ponía el gorro de mexicano, le hemos visto también dar toques a un balón, tirar al canasta de baloncesto, montarse en un coche. Ana, importante también el humor, ¿no?, para transmitir el mensaje del cristianismo y su propio mensaje, el de la felicidad y la bondad. Y no ha dejado de tener sentido del humor, incluso al borde de la muerte, hospitalizado, diciendo, bueno, pues algunos están rezando para que me vaya al paraíso, el Señor ha decidido que siga aquí en el hospital, ¿no? Realmente creo que sí, que está muy relacionado el humor con la esperanza. Este es el Papa de la esperanza y no puede haber esperanza si no hay humor, ¿no? Y también el humor es un signo de inteligencia y creo que este ha sido también un Papa muy inteligente que ha sabido leer el tiempo en el que vivimos, el signo de los tiempos y saber estar al paso de ello, ¿no? Pero también ha sido el Papa del abrazo, de la ternura, de la cercanía, ese abrazo que se produjo con el líder de la Iglesia Ortodoxa, el primer abrazo en 1000 años, o con el líder chií que se produjo también en Irak, o por ejemplo el que se produjo entre Raúl Castro y Barack Obama, que después, bueno, ese acuerdo saltó por los aires con Trump, ¿no? Pero todos estos momentos fundamentales se han producido en el papado del Papa Francisco y hablan de realmente una manera de entender el mensaje evangélico. Bueno, ligado a esto, Vanessa, como decía antes, hubo un punto de inflexión en la comunicación, que fue cuando estuvo ingresado. A mucha gente, Ana, nos sorprendió que prácticamente prensa del Vaticano contaban lo que hacía minuto y resultado. Lo que desayunaba, que se había levantado de la cama, que había pasado por el hospital. ¿Qué había detrás de aquí? La verdad es que a veces lo pensamos y parece no hasta qué punto tenemos que estar realmente informando del minuto y resultado de todo, ¿no? Creo que a veces también incluso nos pasamos en esta sociedad de la información y de esa exigencia, ¿no? Porque ¿qué más nos da el minuto y resultado en este sentido? Lo más importante es saber, oye, está bien, no está bien, pero bueno, ya como tenemos esta inmediatez no va a cambiar.
no va a cambiar y así va a seguir siendo de aquí en adelante. Entonces, si quieres evitar la desinformación, es necesario estar en el relato, construir el relato y tener una voz, ¿no? Entonces ahora pues tenemos al camarlengo, al estadounidense de 91 años, Farrell, que es el que va a encargarse de todo el proceso fúnebre, ¿no? Que también está lleno de símbolos, porque el Papa Francisco ha modificado en noviembre de este año pasado todo el proceso como iba a ser. Ya no son 3 féretros, es solo uno, no va a ser enterrado en San Pedro, perdón que me voy al italiano, en la Basílica de San Pedro, sino que va a ser en la de Santa María Mayor. La Mayor, que es muy interesante porque ahí se apareció la Virgen, hay momentos muy importantes de la Virgen allí en esa basílica, y por eso el Papa, que ha hablado también del papel de la mujer en la Iglesia y que ha dicho sí, el sacerdocio, pero la mujer, ¿no? O sea, en la Iglesia está representada también con la Virgen María. Él por eso ha elegido este lugar para ser enterrado, que es algo también muy innovador. El objetivo, Vanessa, de esta comunicación era, como decía Ana, liderar el relato. ¿Qué se conseguía con esto? Pues luchar contra la desinformación tan actual en estos momentos, contra los bulos, contra la polarización y ese debate que se forma en redes sociales, y también, que le mencionábamos antes a Mariana, la pregunta, y contra la inteligencia artificial, que sabemos que está últimamente haciendo vídeos que no están gustando mucho a la religión. ¿Cuál es el futuro ahora de la comunicación del Papa? ¿Qué grandes retos se va a enfrentar? Bueno, realmente el Papa que se ha elegido en este sentido, creo que no hay vuelta atrás. No va a poder decir, no, pues yo es que esto de YouTube o esto de Twitter, esto no es para mí, señores, pongo a otro portavoz y yo no doy la cara. Creo que un líder que quiera ser hoy una voz y ha de tenerlo, el Papa que se ha elegido, ha de estar no solo en los medios de comunicación, sino realmente en las redes sociales, que son el escaparate del siglo XXI. Y aunque simplemente sea para evangelizar, han de estar allí también, ¿no? Es más, yo diría más YouTube, más conocer el interior de la Iglesia, más hacer cómo son los viajes, o sea, invertir más incluso en comunicación de lo que lo ha hecho el actual pontificado, ¿no? Y es cierto que ahora vivimos momentos donde hay mucho secretismo. Secretismo no en cuanto a los procesos, yo creo que el protocolo está muy claro y se va a explicar al detalle, se resolverán todas las dudas de los periodistas y ha de ser así, si hace falta hacer ruedas de prensa que se hagan, pero luego lo que es el proceso en sí, cuando se llegue al cónclave, la Capilla Sixtina se cierre con llave y con inhibidores de frecuencia, y ahí se hayan de realizar las votaciones para ver si hay fumata negra, fumata blanca, pues el mundo, sin duda, estará pendiente de lo que ocurra al Vaticano, se sea creyente o no, se sea cristiano o no. Ana, nos mirábamos ahora, Imanol y yo, porque justamente esta tarde, a primera hora en el programa, ha estado con nosotros José Luis Angoito, un experto en protocolo, y cuando se marchaba nos decía Imanol a mí, por favor, decir que es que en ese momento del cónclave, o sea, se desconecta wifi, se desconecta tecnologías, no puede haber nada, que nadie de ellos sepa ninguna información del exterior, están totalmente cerrados, ¿no? Nunca mejor dicho, a cal y canto. Una zaragozana, vamos a hablar ahora. Importante informarse en las fuentes oficiales, pero Ana, ya sabes que los periodistas vamos muchas veces a la fuente, y ayer justamente había una zaragozana visitando Roma, visitando el Vaticano para disfrutar y vivir la Semana Santa. Esto nos contaba de cómo pudo ella ver al Papa en primera persona. Ayer tuvimos la suerte de poder venir a alguna sala a la bendición y fue una pasada porque, claro, ves al Papa que no tiene mucha voz y estuvo ahí hasta el final dándose, luego salió por aquí por todas el recorrido, pero no solo una vez, sino dos, y el estar con la gente, el que toda la gente le pudiera ver, o sea, era como hasta el final, dándose al 100%, y vivir sus últimas palabras, su última Semana Santa aquí a su lado fue impresionante, una pasada. Bueno, esto nos contaba Bárbara de cómo vivió esas últimas palabras del Papa, y ahora nos comentaba qué se está produciendo esta tarde en la Plaza del Vaticano, en la Plaza San Pedro. Bueno, y el ambiente que se respira es de oración, se ve que mucha gente quiere venir a rezar y estar junto al Papa en este último momento, y además nos han dicho que había un rosario a las 7:30, porque la gente quiere venir a rezar al Papa, o sea, estando en Roma, tienes esa suerte de poder venir y estar rezando por el Papa, y es una pasada, y que se ve que todo el mundo quiere venir aquí a San Pedro a rezar y estar junto a él.
Bueno, pues Bárbara ha vivido un hecho histórico, las últimas palabras del Papa, y sobre todo Ana pues mencionaba la cercanía con la que ayer se despidió, parece, de la gente, que hasta sus últimos días de vida, sus últimos minutos, dio la mano, salió a saludar, etcétera, etcétera. Un poco un reflejo de lo que ha sido el Papa Francisco. Desde luego que sí, creo que es un testimonio que habla por sí solo, que es impresionante, ¿no?, que una persona que esté a horas de fallecer esté no solo en la misa del Domingo de Resurrección, sino también queriendo hacer ese saludo Udbi Torbi, y realmente decían, ¿no?, las fuentes, que esta mañana se había levantado a trabajar el lunes de Pascua después de lo que habrá sido para él, ¿no?, todo este trabajo intenso, se levantó a trabajar y se sintió un poco mal, y ahí es cuando ha fallecido, ¿no? O sea, trabajador hasta el último momento, y yo creo que enlaza precisamente con esa esperanza que él tenía y esa misión, ¿no?, que la Iglesia no es la dueña, es la portera de la casa. Veremos qué ocurre ahora con el próximo Papa. Tiene realmente, las comparaciones son odiosas, pero es cierto que el listón está alto porque ha sido un gran líder, un líder carismático y de ejemplo.